míster, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Mañana se cierra el año con una de las grandes citas de la Liga de cada temporada. Pese a las numerosas bajas que tiene, ¿cuáles son sus sensaciones de cara a este partido de mañana? Un partido muy entretenido, un partido muy difícil, que vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho, el San Mamés. Así, tenemos bajas, sí, pero esto puede ser una oportunidad para nosotros para mostrar la calidad de la plantilla. Entonces, lo vamos a preparar bien y a intentar de ganarlo como siempre. Radio Nacional de España, Juanma Sánchez. Hola, buenos días. Buenos días. Los equipos que se encierran atrás les cuesta más al Real Madrid. Se vio con el Cádiz. Ahora vienen 3 partidos donde va a tener a lo mejor el mismo problema. Athletic Club de Bilbao, Getafe y Alcoyano. ¿Le preocupa encontrar soluciones para abrir este tipo de encuentros? ¿Tiene otras variantes, otras alternativas o es solo cuestión de efectividad? Gracias. No, yo creo que es cuestión de efectividad. Tenía uno de mis primeros entrenadores que decía que cuando tú tienes el balón, primero no encaja goles y segundo tú tienes más posibilidad de ganar. Pero el hecho es que solo con la posesión los partidos no los gana. Tenemos que buscar más efectividad de enfrente, más calidad, más habilidad a movernos cuando los espacios están cerrados. Esta es una característica del equipo. Yo no me preocupo por esto. Hemos tirado muchos tiros a la portería, ha faltado un poco de calidad, pero esto puede pasar. Es verdad que el partido contra Athletic, Bilbao lo ha mostrado en el partido que hemos jugado hace 15 días aquí, es un equipo distinto que juega un fútbol mucho más vertical, mucho más agresivo. Entonces va a ser un partido distinto del partido que hemos jugado contra Cádiz. Onda Cero, Fernando Burgos. ¿Qué tal? Chao, Carlos. Chao. Buenos días. Buenos días. El otro día Eden Hazard jugó por primera vez después de 2 años y un mes un partido completo con el Real Madrid. No sé si le ves preparado para jugar 2 partidos seguidos de titular y si ya has decidido dónde rinde mejor este Hazard, ¿no? Que no tiene tanto desborde, si por fuera o por dentro, como estuvo el otro día en la segunda parte, que jugó bastante bien. Sí, es una evaluación que tengo que hacer. Primero el recupero del jugador después de haber jugado un partido de 90 minutos. Y lo vamos a evaluar hoy después del entrenamiento. Ayer el jugador estaba bien, ha hecho un trabajo de recuperación como los otros. Hoy se entrena y después vamos a evaluarlo. Es bastante claro que no es un extremo que juega por fuera, como puede ser Vinicius. Es un extremo que le gusta la banda izquierda más atrás del delantero. Esto es verdad que ha jugado por la derecha contra Cádiz, pero es verdad también que nunca ha jugado en la línea, porque en la línea estaba ocupado más del tiempo para Lucas Vázquez. Pero es claro que él prefiere jugar atrás del delantero. Esta es una opción que tenemos que, si juega, evaluarla, porque lo que quiero es que el jugador cuando juega un partido sea cómodo en la posición donde juega. Cadena Ser, Javier Herráez. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenos días. Buenos días. Mañana es un test importante, aunque también tiene bajas el Athletic, por desgracia, por el COVID. Pero mañana ese pasillo de seguridad, Casemiro, Kroos, Modric, pues 2 de ellos pues no estarán. Jugarán, imagino que Camavinga, Valverde, con Kroos. No sé si esto ¿lo quiere usted reforzar esa zona, no sé, con jugadores como Lucas Vázquez? Si el sistema es inamovible con el 4-3-3, no sé si le ha dado alguna vuelta al partido de mañana en ese aspecto, porque ese pasillo de seguridad no va a existir mañana.
Sí, es verdad que tenemos Casemiro fuera, Modric fuera, es verdad también que tenemos, como he dicho, es una oportunidad para el equipo, es una oportunidad para los jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte, un jugador que tenemos en cuenta para el día de hoy y también para el futuro. Valverde lo mismo. Entonces puede ser para todos estos jugadores una gran oportunidad mañana. Cambiar el sistema, no sé. Es una buena pregunta, lo estoy pensando. Creo que este sistema nos ha dado mucho en los últimos partidos y cambiarlo, no estoy tan seguro de cambiarlo. Es verdad que no tenemos un extremo a la derecha, entonces es lo único motivo si voy a cambiar, porque por el hecho de no tener un extremo derecho podría ser mejor utilizar un 4-4-2, pero no estoy seguro hasta ahora. Tengo que esperar la noche me puerta consejos. COPE, Miguel Ángel Díaz. Hola, mister, buenos días. Buenos días. Le preguntaba por la situación de Modric el otro día, si hubiera podido, después del negativo, entrenar, jugar. Quería volver a preguntarle si ya tienen una resolución definitiva, porque con la pinta que tiene esto es evidente que puede haber más casos de positivos en el futuro. Si ya sabe si un jugador va a tener que guardar cuarentena después de dar negativos, si se puede dar la posibilidad de que pueda jugar en unos estadios y en otros no. Si le preocupa esto, quería pedirle una valoración. Yo creo que más claridad la necesitamos. Es verdad que Modric en este momento no puede entrenar porque no está bien. Sea lo que sea, positivo o negativo, pero en este momento el jugador, porque puede pasar que el jugador está negativo, no se encuentra bien, está cansado, tiene fiebre, tiene síntomas, entonces en este caso Modric no está entrenando porque no se encuentra bien, tenemos que esperar que se va a encontrar mejor, que sea negativo. Después por esto tenemos 7 días de vacaciones y ojalá que cuando volvemos estarán todos listos para entrenar. Pero hasta que un jugador es positivo no se puede entrenar. Esto es un problema médico, no es un problema solamente de autoridad. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. Para Radio Marca. Le quería preguntar por Vinicius. Ha participado en todos los partidos de la temporada. Creo que son 21 consecutivos de titular. En esos informes que manejan ustedes, en esos parámetros médicos, ¿notan a Vinicius que está algo cansado? Absolutamente no. Mañana va a jugar la número 22. Hasta que está bien físicamente juega porque está aportando mucho. Entonces no veo cansancio en él. Está muy motivado, está muy bien, tiene ganas. Entonces para nosotros es muy importante, sobre todo un partido como el de mañana, donde necesitamos un equipo que sea listo para enfrentarse a un equipo que trabaja mucho en el campo y tenemos que meter la misma energía que mete el Athletic. La Sexta, José Luis Sánchez. Buenos días, míster. Quería preguntarle por una estadística. En todo 2021 al Real Madrid solo le han pitado 2 penaltis. ¿Le parece una cifra normal? No me parece raro, pero esto es lo que ha pasado en 2022. Ojalá en 2021, ojalá en 2022 podemos tener más suerte. Mediaset, Diego y Miguel Fernández. ¿Qué tal, mister? Esta noche juegan Sevilla y Barcelona, teniendo en cuenta que su rival ahora directo por la Liga, lo dijo el otro día, es el Sevilla. No sé si prefiere que gane el Barcelona o eso nunca y firma un empate. Lo que me gustaría es ver un buen partido y creo que lo va a hacer porque son dos equipos con distinta dinámica en este momento. Parece que el Barcelona está
mucho mejor. El Sevilla tiene una buena racha, una buena dinámica. Creo que va a ser un partido muy entretenido y me lo voy a gustar en la tele. Televisión Española, Alberto Freile. Buenos días, mister. Buenos días. Hay equipos de fútbol que hacen casi una razón de existir en el campo de la posesión. El Real Madrid ha ganado muchos partidos esta temporada sin necesidad de tener una posesión muy superior al rival. En otros, como el famoso partido ante el Cádiz, la posesión fue abrumadora a favor del Real Madrid y no se consiguió marcar. Yo quería preguntarle a usted qué es para usted la posesión, si es algo fundamental o es solo una herramienta más para tratar de ganar los partidos. La posesión creo que determina el ritmo, el control del partido que tú quieres hacer, y nada más, y nada más. Más posesión horizontal tú tienes, más riesgo tienes de encajar contras. Entonces, lo que pido a mis jugadores es una posesión que tiene que ser vertical. Cuando tú la haces vertical, si hay una buena combinación entre el pase y el movimiento sin balón. Gol TV, Sergio Quirante. ¿Qué tal, mister? Buenos días. Buenos días. Ha dicho que tenían que evaluar el entrenamiento de Hazard para saber si puede jugar o no. Yo voy a ser algo más concreto. Hace unos meses usted afirmaba rotundamente que Hazard no estaba para jugar 2 partidos seguidos. ¿Sigue en ese momento, Eden, o ya está algo mejor? No, porque ahora Hazard está entrenando hace un mes que está entrenando bien todos los días, con intensidad, con ritmo. Yo se lo voy a poner mañana, no creo que va a arriesgar problemas físicos. El jugador está bien, está bien. Es claro que si un jugador está cansado después de un partido y puede pasar a un jugador que no está acostumbrado a jugar cada 3 días, puede tener más riesgo que uno que está acostumbrado. Vamos con las 2 últimas preguntas. Diario AS, Mario de la Riva. Hola, mister, buenos días. Buenos días. Le quería preguntar por Ceballos, ¿cómo le ve ahora ya que se ha vuelto a incorporar a los entrenamientos? Y si lo considera una posible alternativa para mañana, no teniendo a Casemiro y a Modric en el centro del campo. Muchas gracias. Ceballos está muy bien por el hecho que se ha quedado fuera mucho tiempo, ha empezado a trabajar, ha tenido una pequeña sobrecarga y era entrenado, pero no creo que va a estar en la convocatoria porque por el hecho que se ha quedado fuera mucho tiempo, pero muestra calidad, como siempre ha mostrado, muestra mucha gana de volver. Por el partido de mañana no voy a arriesgar a nadie, tenemos tiempo y cuando volveremos en el próximo año, él estará parte importante de la plantilla. Última pregunta, Diario Marca, Pablo Polo. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Usted tras la primera semana de entrenamientos, recuerdo que destacó a los veteranos y habló de todos y también de Isco, de la actitud. Sin embargo, bueno, ahora tiene COVID, pero hablo a nivel general. En este primer tramo no ha sacado quizá lo que esperaba de Isco, que con usted fue importante en esa primera etapa. ¿Ha cambiado Isco? ¿Ha cambiado usted? ¿Ha cambiado la plantilla? ¿Qué se puede decir? Se puede decir que es un tema complicado a nivel personal, es un tema complicado a nivel técnico. El jugador no ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro, una gran calidad, porque el equipo ha empezado a tener una buena racha sin él y cambiar esta dinámica, como he dicho, no solo para él, sino para los otros, también para otros se han quedado un poco afectados. Hablo de Isco, ma puedo hablar de Nacho, puedo hablar de Valverde, puedo hablar de Camavinga, puedo hablar de Marcelo. Son todos jugadores que esta buena racha, buena dinámica del equipo lo ha afectado. Lo ha afectado en el sentido que no han tenido minutos
para mostrar toda la calidad que tienen. Pero a nivel profesional, Isco, como los otros, se han comportado muy bien. Yo no tengo nada que decir. No hemos tenido enfrentamiento, como se ha dicho, no he tenido lucha, no me enfadé con él porque, como puedo decir, profesionalmente han aceptado que el equipo está haciendo bien. Lo han aceptado profesionalmente, se están entrenando bien y están esperando de tener minutos cuando pasan estos tipos de momentos. Ahora Isco desafortunadamente no está bien y podría ser importante para él, por ejemplo, el partido de mañana. Esto es. Buenos días a todos, muchas gracias. Gracias.